Rubén Chisbert. ¿Cómo estamos? Y a la hora, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo porque no hemos encendido el foco y mira que ha costado de poner. Ah, sí, pues esto además lo vamos a dejar de guay. Pero Mejor, no va a parar. Con todo... Estamos más guapos así, ¿no? Sí, sí. Yo creo que... Bueno, en mi caso, no sé, el tuyo no... Bueno, a mí a lo mejor se me ve más la nariz, que esto puede ser un problema. Pero bueno. Qué más rollo que calleja, vamos. Lo estás petando en YouTube. Bueno, tampoco es que lo esté petando, pero para ser un canal de política la verdad es que no me puedo quejar. Y además con las ideas que yo defiendo, que no son ideológicas. La mayoría de la gente ya sabe quién eres. Para los que no lo sepan, es Rubén Chisbert. Eres jurista. Abogado. Tiene un canal en YouTube potente, empezó muy fuerte, llevas un año. Y tiene un contenido tan interesante que ya he hablado de él, lo invito a mis directos, me interesa siempre tenerlo en debates, tú lo sabes. Sí. Y tiene un canal que lo primero de todos quiero recomendar, Rubén Chisbert, en YouTube. ¿Qué haces aquí en Asturias hoy? Pues conocerte, que no nos conocíamos, aunque hemos hablado mucho, y lo que estoy haciendo un poco y lo que estoy emprendiendo por toda España, que es difundir las ideas que en los medios de comunicación en España no se pueden difundir. Las ideas de la democracia formal y de la libertad política colectiva, que para la gente que diga que todo esto son los fundamentos jurídicos para que un régimen político, para impedir, mejor dicho, en ese régimen político que haya corrupción sistémica, como la hay en España. Tu mensaje, la base de tu mensaje, para que la gente lo escuche claramente, es que en España no hay democracia. No. Y el pueblo español, lógicamente, cree que sí hay democracia, porque todos crecimos creyendo y escuchando que tenemos una democracia. Y además la gente vota a partidos porque cree que hay una democracia. Tú afirmas que no hay una democracia. No. Todos los regímenes políticos les gusta llevar el término democracia porque es el régimen político que es más legítimo y se identifica más justo. Corea del Norte es una democracia, Cuba, Venezuela, todos los regímenes son democracias. En el sentido de ponerle una etiqueta que la gente puede decir, ostras, vivo en democracia, qué bien. Ahora, si atendemos a los mecanismos jurídicos de la democracia, que son fundamentalmente, cracia es poder, y demos, democracia, es pueblo, es la fuerza del pueblo, que es que los ciudadanos hagan sus leyes, controlen a los políticos, es decir, limiten el poder de los políticos y elijan a sus representantes. Esos son los criterios, los, digamos, aspectos fundamentales de la democracia. Ninguno de esos está en España. No elegimos a nuestros políticos. Votamos una lista que nos dan con los diputados que ha puesto el jefe de su partido, en unas elecciones que son legislativas y ejecutivas al mismo tiempo, por lo tanto no hay separación de poderes. Y además esos diputados votan lo que manda el jefe del partido, que es el que luego es el ejecutivo y tiene que aplicar las leyes, y por si fuera poco, luego nombra a los miembros del Consejo General de Poder Judicial del Tribunal Supremo, al Poder Judicial, vamos. Y por lo tanto, aparte de que no hay separación de poderes en el sistema de elección, es que esto impide que haya control del Ejecutivo. Por eso pueden hacer cosas como ahora, de declarar el estado de excepción encubierto en estado de alarma, toque de queda, saltarse la ley, encubrir los casos de corrupción desde Felipe González para que no se le estigmatizara con ahora el caso Dina. Eso es inconcebible en un país donde haya un sistema democrático o por lo menos haya representación, es decir, se elija a los políticos, como en Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Esto también es importante para mí que todos tengan claro que está a un lado de las ideologías. Quiero decir que esto no va ni con derechas ni con izquierdas, ni vas con un partido ni con otro, sino todo lo contrario además. Claro. También entiendo que tú no estás en contra de los partidos políticos. No, para nada. Pero sí estás en contra, lógicamente, de que los partidos políticos sean estatistas. Por supuesto. Es que los partidos políticos nacen para atender a la sociedad civil, al pueblo. Los primeros que meten a los partidos dentro del Estado, pagados por el Estado, subvencionados por el Estado, son las teorías totalitarias del siglo XX, el bolchevismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, en España Franco. Y lo que hay hoy es un residuo de eso. Y ese es el gran problema que tenemos en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, y es que los partidos que nacieron como asociaciones civiles, y eso así lo dice el artículo 2 de la Declaración de Derechos y el Hombre del Ciudadano, están por civilizar, están estatalizados. Por lo tanto, ¿de quién defienden los intereses? Del Estado. ¿Y el Estado a quién atiende en primer término? Pues aquel que puede ingerir o condicionar sus decisiones por el poder político. La banca, los seguros, las grandes corporaciones mercantiles. Y esa estructura de partidos de Estado, ¿en qué se traduce? Se traduce en que los políticos, como vemos, lo que hacen es poner amigos, poner a familiares, poner a su pareja, cargos, eso es, empresas públicas a través de duplicidades administrativas, diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos. Eso supone un cargo económico para los ciudadanos de a pie
que no se puede sostener. Por eso suben los impuestos y por eso hay mala sanidad, mala educación y lo que todos los ciudadanos sí que pueden percibir, que es que las cosas no funcionan. Y no funcionan porque la corrupción y el problema es institucional y sistémico. Lo que entiendo es que en España, lógicamente, si no hay democracia, hay una partitocracia, la gente vota a partidos, y lo que tú propugnas es que la gente votara directamente a sus representantes. Eso es. ¿Y esto cómo se llevaría a cabo? Porque claro, la gente dice, bueno, pero entonces, muy bien, ¿y yo qué hago con mi voto? Porque hay gente que le asusta no votar, y hay gente que está convencida de que hay que votar, porque es un derecho que costó mucho conseguir, que no sé qué, que no sé cuánto, y la gente dice, ¿cómo voy a rechazar yo el voto? Si lo que se nos inculca en muchas casas es, hay que usar el voto siempre. Porque el voto es una fórmula que tiene solamente una finalidad, elegir. El voto es para elegir. Si con tu voto no estás eligiendo, con Franco también se votaba, que lo busque la gente. También había unas cortes, también había unos formalismos institucionales, una apariencia de... Franco no tenía aglutinado todo el poder, ni juzgaba a él, no, había división de funciones, que es lo que hay hoy. Y el voto sirve para repartirse, porque esa es la diferencia entre la autocracia, la dictadura de Franco, y la partitocracia, que es lo que hay hoy, o estado de partidos. En vez de haber un caudillo, hay 5. Los jefes de los partidos, en cuanto ganan las elecciones por pacto, mayoría absoluta, tienen todo el poder. Ese es el problema. Una cosa es separación de funciones y otra separación de poder. Eso es. Entonces, el voto es para elegir. ¿Para elegir qué? Pues como por ejemplo en Francia, con doble vuelta, el sistema de Gaulle de la República del 58, en Inglaterra o en Estados Unidos, para elegir a una persona que te represente, con que además tengas un feedback directo, a un diputado. Tú en Inglaterra, para la gente que nos vea desde allí lo sabrá, puedes ir a hablar a la oficina de tu diputado y puedes plantearle iniciativas legislativas y puedes hablar y plantearle problemas personales. Y esa es la función del representante político. Tú le eliges y él está a tu servicio, no tú a él. Ni tú estás para servirle a él, como aquí en España. Y aquí tenemos comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cargos estatales, en el Senado y en el Congreso, además, cuando el Senado no tiene ninguna función, y no puedes hablar con alguno, no tienes acceso a nadie. A nada. La positivación de las normas, las leyes que son de obligado cumplimiento para todos, se nos imponen de arriba a abajo. No de abajo a arriba. No es que el pueblo diga, tengo estas necesidades, haced estas leyes. Se nos dice, el problema de España es la inmigración, es el feminismo, es consignas ideológicas para fragmentar, dividir la sociedad, cada partido saca rédito de ello, pero realmente eso no se traduce en los intereses que realmente tiene el pueblo, que son los de siempre: trabajo, educación, sanidad, bienestar, estabilidad. Todo eso tú no lo puedes plantear a tu político. Para eso sirve el voto, para elegir. Si tú no eliges, realmente estás participando de un fraude, que es el sistema político español. Con este movimiento tú no estás, y esto es importante también que se escuche, no estás posicionándote en esas ideologías o en esas ideas que ahora estás planteando. Feminismo, no sé qué, no sé cuánto, uno está en contra, otro está a favor, y tú ahí no te metes. Tú estás planteando las reglas principales del juego para que la gente después decida sobre cualquier idea o ideología, que esto es muy importante. Claro. Esto es algo neutro y básico para que todos después escojan lo que realmente quieren. Exactamente. Bien, si la gente se da cuenta de esto, tiene un despertar, que es lo que tú pretendes también, ¿no? Causar en el pueblo, y dice, realmente veo que no hay una democracia, realmente veo que no tengo una representación de verdad y que no tengo herramientas para acceder a decisiones con las que yo no estoy de acuerdo o para decidir algo con lo que yo sí esté de acuerdo. Si la gente se da cuenta de esto, ¿cuál es el paso que debe tomar una persona para llegar a lo que tú estás propugnando? Pues primero, no participar de algo que sabe que es mentira, que es falso. No votar. No votar. No votar, y además no votar y quedarte en casa o pasar de todo, sino convertirte en una persona, en un abstencionario activo. Una persona que realmente no participa por convicción y por dignidad. La diferencia entre abstencionario y abstencionista. Exacto. Pero no votar en nulo ni votar en blanco. No votar. Votar en blanco y votar en nulo es igual o peor que votar. Claro. Porque el voto nulo simplemente se contabiliza como un defecto de forma, pero cuenta la intencionalidad de participar, y eso lleva intrínsecamente que tú aceptas las reglas de juego, porque has querido participar de él. Claro. Vamos a ver, es muy sencillo. Si a vosotros, o a mí, o a Roma, os atracan una vez, pues es, en fin, cosas que pasan. Ahora, si vuelves a ir al atracador, pues ya es culpa tuya. Si tú sabes que el régimen, el problema es sistémico, que el mecanismo que hay para votar solamente le da la fuerza a unos partidos de los cuales no tienes ninguna potestad, ni ellos se deben a nosotros, ni atienden a nosotros, seguir participando de ello es perpetuar el problema. Por lo tanto, no votar, y no solamente no votar, sino el día que no se vota, ir a la urna y romper tu papeleta con mucha educación para visibilizar, para manifestar que tú quieres no participar de la farsa electoral porque lo que quieres es que tu voto cuente por dignidad personal.
Ya que nuestros políticos, nuestros representantes, nuestra prensa incluso, carecen de dignidad, no la visibilizan ni la dan a la ciudadanía vamos a tomar dignidad por nosotros mismos. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, la gente no va a votar. Lógicamente habrá un X porcentaje de ciudadanos que sí lo hagan, pues Sí. será inevitable, no se puede controlar todo, pero imaginémonos que la mitad de la población activa no vota, es decir, que hay un 50% de abstención. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que el gobierno quede únicamente al amparo de la ley. Y los gobiernos requieren, sí o sí, todos de legitimidad. Por ejemplo, los catalanes, para fundar su pequeña república catalana, querían la legitimidad del reconocimiento internacional. Los sistemas políticos se basan en que la gente acepte lo que hay. De hecho, ahora se querían aplazar por parte de los grupos independentistas las elecciones porque se temía una alta abstención que provocaría una deslegitimación del gobierno. Eso es lo que se busca, con un mecanismo como pacífico. Si esto es pacífico, no hay nada más pacífico que decir, no participo por dignidad, no vais a tener más mi voto. ¿Para qué? Para que me roben, para que me engañen, para que me vilipendien, no voy a participar más. Y cuando eso sea mayoritario y haya un porcentaje de la abstención del 60, 55, superior a la mitad de la población, y aparejadamente a ello, porque la abstención por sí misma, y que quede claro, no es necesaria, haya un grupo de personas en todas las capitales de España exigiendo democracia, es decir, no actuando de lo que se ha aprovechado Pablo Iglesias y el 15M y Podemos, que es indignación y rechazar lo que hay, sin proponer alternativa, no. Oportunismo, dice siempre, ¿no? Por supuesto, eso es oportunismo, claro, simplemente critico una cosa, pero ¿para qué? Para entrar yo a formar parte del problema. Sí. No, quítate tú que me pongo yo. Exacto. No hay que inflamar a la gente simplemente por indignación para que rechace lo que hay, sino que construyan otra cosa, que actúen no por reacción, sino por convicción. Yo no estoy indignado con lo que hay por lo que es, sino porque quiero una democracia, y todo lo que no es una democracia a mí no me sirve. Por lo tanto, no participo de aquello que no es una democracia. Y cuando haya, como digo, haya un sector mayoritario de la sociedad española que no participe de lo que hay, el gobierno que se constituya, los políticos son cínicos, van a hacer gobierno igual aunque vote un 10% de la población, pero ese gobierno carecerá de legitimidad, quedará amparado solamente con la fuerza de la ley y, por lo tanto, toda movilización civil que propugne la libertad política y la democracia y el Estado actúe con la cosa más pequeña en contra de esas movilizaciones, quedará solamente al amparo de la fuerza del monopolio legal de la violencia que tiene el Ejecutivo, de la fuerza legal, pero sin legitimidad. Y eso es lo que puede provocar una ruptura para forzar un cambio político, para que nosotros le forcemos a los políticos lo que ellos de motu propio jamás van a hacer, que es quitarse poder, que ahora lo tienen todo. Yo creo que hay mucha gente que, escuchándote hablar, sienta miedo de que esto pase. Sí, Y sabes que esto ocurre, ¿no? Sí. Lo habrás escuchado, digo yo. Sí. ¿Crees que esta gente de verdad tiene razones para sentir miedo? ¿De No. verdad tiene...? Porque claro, aquí yo estoy, y sabes que apoyo, ¿no? Sí, no, pero estoy de acuerdo contigo, pero hay mucha gente que también reconoce el estado de bienestar que hay en España, comparándolo con otros sitios, lógicamente, y dudan entre hasta dónde merece la pena llegar a esto y hasta dónde merece la pena sacrificar el estado de bienestar que tengo ahora. Hay mucha gente que piensa esto. ¿Qué les dirías? Les diría en primer lugar que lo que yo propugno no es una aventura, es una cosa que han defendido personas mucho, Antonio García Trevijano, Rafael Bocoserer, en fin, personas mucho más inteligentes que yo antes, como un camino estudiado que, digamos, pondera las posibles variables y consecuencias de lo que puede ocurrir y que sobre todo lo que busca es ir hacia algo que impida los problemas que tenemos ahora y que se pueden acentuar. Es decir, si uno está... Al final aquí de la pregunta es, ¿estás dispuesto a vender lo más sagrado que tienes como ser humano por vivir más o menos bien, calentito, que es tu libertad? La libertad no se puede vender, la libertad no se puede condicionar. La libertad es algo que nos pertenece a todos los animales, y entre ellos nosotros, por el mero hecho de existir en el mundo. Es como el meme este, o la imagen del tigre, ¿no? Uno está en una jaula, caliente, tiene comida asegurada y tal, y otro está, sin saber qué es lo que va a pasar, puede morir mañana, pero uno está en la sabana y otro está en una jaula de un zoo. ¿Cuál de los dos prefieres ser? Yo prefiero ser, desde luego, el que está libre. Entonces, pero no solamente por una cuestión de dignidad personal y de sentirme humano y sentir que tiene sentido mi existencia, sino porque esa es la única manera de garantizar que el poder político y el Estado, que tiene que existir siempre, por necesidad hoy en día, no puede actuar arbitrariamente en contra de los ciudadanos. Como decía Madison, que un poder vigile a otro y los ciudadanos, como tú, como yo, podamos dormir tranquilos. Claro.
Pues yo creo que la idea queda bastante clara. Ya hablé de todo esto hace meses ya, por el verano hice el primer vídeo hablando de ti. Hablamos de ello en directo, seguiremos hablando de ello. En mi canal vas a tener un altavoz para seguir con todo esto, porque apoyo esa idea, me gusta y creo que es muy justa, por eso voy a servirte siempre de altavoz. Lo cual te agradezco mucho, pero bueno, no es algo personal tampoco. No, es porque para mí es importante esto y lo creo muy justo. Y creo que ha quedado bien explicadito para todo el mundo. Pero por si no, os vuelvo a recomendar el canal. Es importante, para mí es importante, porque para vuestra libertad y para la de todos es importante tener ciertos conceptos muy básicos en la cabeza, y uno de ellos, y uno de los más básicos creo, es el de democracia. Insisto en que siempre estuvimos escuchando que en España había democracia. Yo el primero, yo siempre dije que en España había un tipo de democracia, que hay varios tipos, que en España había esta, que la otra. Y después, lógicamente, vas aprendiendo y te das cuenta, como muchos de vosotros, de que papá y mamá no son siempre los buenos, ¿no? Es una manera vulgar que seguro que todos vamos a entender. Vuelvo a proponeros que conozcáis el canal de Rubén Chisbert, no obstante, va a estar siempre apareciendo por mi canal, y te tengo que agradecer infinitamente que hayas venido a Asturias. ¿Tú conoces Asturias ya? No he estado nunca, y bueno, pues Pues ahora vamos a beber un poco de sidra. ¿Sí? Sí. Bueno, pues me has prometido un cachopo también. Sí, hombre, por supuesto. ¿Quieres cerrar esto con algo Sí, en más? cualquier caso agradecerte lo que estás haciendo y decirle a la gente que no solamente siga mi canal, o sea, no es una cuestión esto de seguir porque no depende de mí, realmente. O sea, lo que yo digo, yo creo que puedo conectar con cualquiera, sea conservador, sea liberal, sea como sea, porque toca lo más intrínseco que tenemos como seres humanos. Y lo que os pido a la audiencia es que si no queréis seguirme, no me sigáis. Pero difundir esto, difundir este mensaje, que es también lo que está haciendo Roma, a pesar de que tu contenido es otro, lo que están haciendo otros youtubers, porque realmente, o empezamos a tomar cada uno individualmente la conciencia de querer ser libres, de poner, tanto que nos quejamos de los políticos, vamos a ponerles límites, vamos a poner solución al problema. Si no difundimos esto, que es lo primero que hay que hacer, crear hegemonía, que los españoles sepan por qué tienen los problemas que tienen, esto va a seguir reproduciéndose en neopartidos, antes era Podemos, ahora va a ser Vox, etcétera, etcétera, y vamos a seguir la pescadilla que se muerde la cola, hasta que no rompamos esto desde donde debemos, que es desde los propios ciudadanos. Gracias por la invitación, gracias por verme, y salud y libertad colectiva, nada más. Gracias, tío. A ti. Chao.